habíamos anunciado, estamos con Sergio Miranda, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay. Nueva Cámara. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me contaba recién que gracias por haber venido. La lanzaron el miércoles pasado. El miércoles 23 en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustini, se hizo la presentación oficial de la Cámara de Negocios, de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay, exactamente, ahí con la presencia del presidente Óscar Iroldi, su vicepresidenta Madalena Rodríguez. Óscar está en este momento en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, junto con Adrián Russo, que es el secretario de la Cámara. Y bueno, el lanzamiento también estuvieron presentes el contador Álvaro García, el director de la OPP, y Santiago Mació, el gerente de gremiales de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Cámara de la cual también vamos a formar parte. Estamos viendo ahí algunas imágenes y se ve también a la ministra Lilian Quechichán, que estaba también. Claro, porque en realidad en el marco del lanzamiento se firmó un convenio entre la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay y Uruguay 21 para el uso de marca país. O sea, las imágenes que vemos es en el momento de la firma del convenio entre la Cámara y Uruguay 21, que una cosa interesante y que nos enteramos en ese momento fue que es la primera cámara de comercio en el mundo que tiene un convenio firmado con marca país. Con una marca de país como es Uruguay Natural. Exactamente, Uruguay Natural. Entonces, bueno, ¿eso qué les permite a ustedes? Bueno, de alguna manera... pueden usar esa marca, digamos. Usar la marca, y también es una manera, digamos, de oficializar de alguna forma en todo lo que tiene que ver con la internacionalización de la marca, también como mensaje del país, ¿no?, hacia el mundo. Mensaje también de país inclusivo, claro, ¿no? y país, digamos, abierto y respetuoso de todos. Sergio, ¿por qué un colectivo como el LGBT considera necesario formar una cámara así, una asociación? En realidad, un poco la misión que tienen las cámaras de comercio, está bueno aclarar que hay muchas en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Particularmente ahora se está dando un movimiento muy intenso en América Latina. La más grande y la más antigua es la Argentina, pero también hay en México, en Perú, en Colombia, y ahora nosotros. Y también en la zona del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, en fin. En realidad lo que busca es como potenciar las posibilidades de negocios. Eso lo decíamos recién antes de empezar, que estamos hablando como de los derechos económicos, ¿no? Hasta hace poco... Es un concepto interesante ese. Claro, hasta hace poco, digamos, un poco las consignas tenían que ver con derechos sociales, igualitarios, que son pasos fundamentales y previos, y que ahora, digamos, seguimos avanzando ahora con los derechos económicos, que tienen que ver con, concretamente hablando de la Cámara, como su misión es potenciar las posibilidades de negocios de empresarios de todo el territorio uruguayo, porque una cosa importante también es que la Cámara es una Cámara país, ¿no? Que afilien, digamos, con políticas de diversidad, para potenciar sus negocios, la posibilidad de networking, de trabajar en red con otras empresas, y facilitar también lo que tiene que ver con políticas de diversidad, tiene que ver con inclusión laboral y también facilitar emprendimientos y a emprendedores, ¿no? ¿Emprendedores y empresarios gays? No, justamente, está buenísima la pregunta, porque una de las primeras cosas que nos gusta aclarar es que no es una cámara para gays, ¿no? Claro. Es una cámara para el sector empresarial de todos los sectores económicos. Hay como una tendencia que es natural que sea así, porque la mayoría de los emprendimientos empresariales tienen que ver con el turismo, porque el turismo LGBT es un sector económico muy importante. Pero también estamos hablando de otros sectores económicos, ¿no?, que tienen que ver con tecnología, con comunicaciones. Yo, por ejemplo, estoy vinculado a medios de comunicación. Si bien también trabajo con turismo, pero también tiene que ver con automotores, con toda una red, con una cadena, ¿no?, que tiene que ver con emprendimiento, informática, tecnología. Empresarios que puedan estar interesados. Y que están interesados en tener emprendimientos, que tienen políticas de inclusión y diversidad, que tienen en sus empresas. Hay una cosa muy interesante. Nosotros venimos este año a participar en varios eventos internacionales muy importantes. Uno fue la Convención Internacional de la Cámara de Comercio Gay y Lésbica de Estados Unidos,
que es la más grande de América, porque reúne cámaras de comercio LGBT de varios estados de Estados Unidos. Y también estuvimos en Buenos Aires en un evento que se llama G-Network, que es la conferencia de marketing LGBT más grande de América Latina, donde hay conferencistas de todas partes del mundo. Una de ellas se llamaba el armario corporativo, y que se refería al rendimiento positivo económico que tenían las empresas cuando facilitaban que su personal, que sus empleados, pudieran manifestarse libremente como son. Esto quiere decir empleados que salieran del closet, digamos. Y el estudio probaba que tenían un mejor rendimiento económico. Absolutamente, porque la persona, hombre o mujer, trabaja de otra manera, sin ese peso y esa mochila, que para quien no lo vive puede no entenderlo, pero es como una mochila pesada que uno, ¿viste? Y cuando se libera esa mochila, el rendimiento es mejor, y el vínculo del funcionario o del empleado con la empresa es mucho más amigable, ¿no? Claro. Más favorable. ¿Qué le puede brindar la cámara a un empresario que quiere adherirse o afiliarse? Y que no está vinculado directamente al universo. Lo primero es un acercamiento a un sector de mercado de consumo muy importante. Estamos hablando de que en general los números más claros que hay tienen que ver con el turismo, pero también hay como en general con otros hábitos de consumo, digamos, ¿no? El mercado LGBT es un mercado consumidor que mueve cientos de miles de millones de dólares al año en el mundo. Siempre están asociados los gays al consumo no sé si al alto poder adquisitivo, pero sí a un gasto promedio más alto que el... ¿Por qué es eso? Hay como varios factores. En general, lo que sucede, ahora esto también está cambiando, pero digamos en lo que se refieren por ejemplo, a familias homoparentales o parejas de hombres o de mujeres, lo primero que sucede, si no tienen hijos, por ejemplo, hay como doble ingreso sin hijos, digamos, ¿no? Ahí era la ecuación a fin de mes. Exactamente. Da un margen. Eso y en general también, y además es cierto que hay como un gusto como un disfrute, si se quiere, por el consumo con la calidad, con los servicios de calidad. También es un cliente exigente, eso también está bueno decirlo, en cuanto a calidad de servicios y calidad de productos. Entonces, es un mercado muy interesante, hablándolo así muy fríamente, muy atractivo, es una palabra más amigable. Sí. pero de verdad, y me parece que se ofrece una oportunidad bien interesante también ahí. Como sector de público, digamos, y también como imagen de la empresa, porque realmente hay como unas certificaciones que se otorgan, que son válidas internacionalmente, que tienen que ver con empresas que siguen unas políticas o unas líneas de diversidad y de inclusión, y que eso, a nivel de lo que tiene que ver con la responsabilidad social y con la imagen de la empresa, se valora y mucho, ¿no? Y una cosa interesante, y con esto termino, es que la comunidad LGBT es una comunidad muy de la recomendación y del boca a boca positivo. Eso te quería preguntar, ¿es muy selectiva la comunidad gay? Es decir, si vos tenés que ir a comprar una camisa, ¿entrás a un comercio que tiene la bandera gay en la puerta por estar identificado? ¿Hay una cosa como de camiseta o no? Hay una cosa de identidad. También es cierto que ser un empresario gay friendly no basta con poner un sticker del arcoiris en la vidriera de tu negocio, ¿no? Tiene que ver con una actitud que aparte, está bueno decirlo, se percibe cuando es sincero y cuando no lo es. Esto te lo comento porque han habido algún par de episodios en Uruguay y en Montevideo de algunos establecimientos que se comunicaban como gay friendly. Si te pongo un ejemplo cualquiera, en un restaurante que se comunicaba como gay friendly, de repente entraba una pareja de chicos y el mozo se codeaba con el otro señalando. Te cuento como una anécdota así, casi caricaturesca, pero que es real. Entonces, en realidad tiene que ver como de la línea de gerencia o ¿no? de dirección de empresas, bajando hasta lo que es el personal de primera línea, que tiene que ver con... el que tiene el trato con el cliente. El trato con el cliente. Básicamente tiene que ver con el respeto, con la inclusión y con los pequeños detalles. No se trata de modificar más que tener en cuenta como a un cliente que pertenece a un sector que puede ser muy interesante para Ahora, pero volviendo a la pregunta, ¿es un público selectivo, digamos, que
¿Que puede favorecer a un comercio, en este caso, o realizar un negocio si se siente identificado? Sin dudas, sí, sin dudas. Sin dudas que va a elegir entre dos posibilidades, va a elegir donde sienta que lo que va a ser bien recibido, donde va a ser respetado, donde la empresa a la cual se acerca es conocida por su... A nivel internacional te puedo hablar de ejemplos que son miembros, empresas que son miembros de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT norteamericana, por ejemplo, están Facebook, Google, American Airlines, Delta Airlines, IBM, Hewlett Packard. Estamos hablando de corporaciones multinacionales que tienen en sus políticas, de hecho, lo pueden ver en internet, entre los sponsors que acompañaban esa convención internacional están todas estas empresas que te decía, ¿no? Y entonces evidentemente eso sí genera una sinergia y un sentimiento como de identidad, ¿no? De como una cosa de facilitar el contacto con el sector. ¿Y existe un poder detrás de eso? ¿Un poder rosa, como se le dice, o es un mito? Bueno, a ver, nunca supe exactamente a qué se refiere con lo del poder rosa. Si me decís de una comunidad numerosa, económicamente potente, con capacidad de gasto y de consumo, de viajar, inteligente, sensible, muy ayornada, donde le gustan la tecnología, el diseño, la cultura, eso ni que hablar que sí, eso es una característica del sector LGBT. No con esto estoy hablando de que toda la comunidad LGBT de todos los países del mundo son todos ricos y todos tenemos, no estoy diciendo una cosa para nada, pero estoy diciendo que como hablando dentro del universo económico, digamos, el sector LGBT sin dudas que es un sector de consumo muy interesante, exigente en servicios y en productos, como te decía recién, pero una vez que lográs, es muy fiel fiel a la marca, es muy fiel a la empresa, es muy fiel al servicio, ¿no? Una vez que congeniás, que identificás y que haces un clic, va a ser fiel y te va a recomendar. Entonces eso reditúa sin dudas también en tu empresa, ¿no? ¿Y Uruguay, que se ha presentado como un destino gay friendly, cumple con eso para vos? ¿Con esos requisitos? Uruguay es si viene una pareja de amigos tuyos de otro país y viene de vacaciones a Uruguay o a Montevideo, ¿lo acepta Uruguay o a Montevideo como un destino gay friendly? Sí, ¿O usa solamente la marca y pone el sticker? No, Uruguay es un país, junto con Argentina, a nivel de Conosur, son vanguardia total. Y te diría que a nivel mundial, también Uruguay sobre todo, está como muy bien posicionado. Esto tiene que ver con un marco legislativo que viene dándose hace algunos años, digamos que empezó con la ley de cambio de género, de unión concubinaria, que termina un poco el proceso con el de matrimonio igualitario. Y estos son como mensajes muy positivos que emite Uruguay al mundo y donde la comunidad percibe. También hace 3 años consecutivos que Uruguay aparece en el ranking de los países más gay friendly del mundo, en los primeros 10 lugares. Estuvo 6º, ahora está 4º. Y Montevideo es la capital más gay friendly de América Latina por 3er año consecutivo. Esto dicho por guías como Spartacus, que son la guía de turismo gay más importantes del mundo. O sea, más que Buenos Aires o que Río de Janeiro. O sí, porque nosotros tenemos, además tenemos cosas que se nos hacen únicos, que es la escala humana. El país pequeño nos hace esa cosa de escala humana. A pesar de todos los problemas internos que podamos tener, a escala mundial somos un país muy seguro. Eso también, no tenemos grandes episodios de violencia, homofobia, manifestaciones de odio, como sí hay en otros países. Estoy hablando de Europa, de Rusia, de muchos otros países. Y eso, un clima amigable también, no tenemos temperaturas extremas, en fin, todos factores que a la hora de por ejemplo, de un destino turístico lo hacen muy atractivo, ¿no? Y además, digamos, el turista LGBT es un turista muy informado, muy internauta, generalmente googlea, antes de ir a un destino, se informa al país al que va
y cuando entra a Uruguay ve que es un país que tiene un marco legislativo amigable. Claro, eso debe ayudar también a la confianza en el país Y entonces, de destino. Entre Uruguay y otro país donde claro, ve, por ejemplo, episodios de violencia, obviamente va en Uruguay. Hay un movimiento en América Latina muy fuerte, muy potente. Estábamos hablando hace poco con el presidente de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia, donde él decía que hay un movimiento en América Latina imparable en cuanto a estos movimientos, ¿no? Que tienen que ver con los derechos civiles primero y también con lo que se llama ahora el empoderamiento económico, claro, que habla muy bien del país también, porque esto en realidad estamos hablando de generar más riqueza para el país, ¿no? Si traemos más consumidores, sí, claro, o potenciamos, empoderamos económicamente a un sector, se supone que es bueno para el país, sin duda. Claro, decía que se supone que todo ese marco jurídico no se hizo por eso, pero es una consecuencia bienvenida, obviamente. Exactamente. ¿En qué ámbitos te parece que Uruguay todavía no está abierto? Yo creo que hay que trabajar mucho en la educación, en la educación inclusiva. Y cuando hablo de la educación no me refiero solamente a la educación formal, que por supuesto, ¿no? Sí. Desde la producción inicial, primaria, secundaria, ni que hablar, pero también en la educación, en la formación de formadores también, ¿no? Yo por ejemplo, he tomado cursos que tienen que ver con género y con cultura queer y tal, donde mis compañeros, mis colegas eran todos profesores o maestros, tanto de secundario como universitarios, ¿no? Esto hace un año, ponele. Y ellos me decían que en sus planes de estudio, en carreras de 4 años, magísteres y licenciaturas, en todo el plan de estudio, el tema de la diversidad no existía. Claro. Y entonces, también hay que dar como elementos, ¿no? Para manejar qué pasa si tú como docente te enfrentás frente a un aula donde tenés un alumno o una alumna con ciertas realidades que, es obvio que es mucho mejor que manejes elementos como para que esa convivencia sea mejor y más amigable para la persona y para el grupo también, ¿no? Tratar de evitar el bullying, por ejemplo, y ese tipo de cosas. En la educación, entonces, notoriamente. Yo creo que hay que seguir trabajando. También en la educación, en el ámbito laboral, ¿no? Es muy duro para una persona los lunes, te lo digo así como una caricatura, ¿no? Pero poner la mañana del lunes, llegás, no, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Claro, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste a bailar? ¿Dónde fuiste a bailar? ¿Qué hiciste? ¿No? Y siempre, fui con mi esposa y los lunes al parque, y llega una persona que tiene que o mentir o cambiar de género, ¿no? Es mucho mejor para la persona y también para la empresa donde trabaja que ese empleado pueda sentirse feliz, libre y relajado, claro, y pueda compartir con sus compañeros. Eso seguramente el rendimiento va a ser mejor. ¿En la política? En la política... porque de alguna manera ahí está representada la sociedad, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que sería bueno que hubiera más políticos y políticas que salieran del closet. Creo que estaría. Porque debe haber gays, obviamente, ¿no? Me parece que, si estamos hablando entre un 10 y un 15% de la población, y eso se representa en el Parlamento. Estaría bueno. Hablo de políticos y hablo de figuras públicas en general, sí, ¿no? Bien, esto lo digo siempre. Muchas veces me critican y me dicen, no, pero ¿a quién le importa lo que hace la persona en su vida privada? Es verdad, pero si sos una figura pública, si sos un formador de opinión, claro, si tu opinión no da lo mismo que lo diga... Ricky Martin que lo diga el vecino de enfrente, ¿no? Porque la llegada que tiene, sí, es bien importante, pero no lo digo por hacer una apología ni todo el mundo tiene que ser gay, no para nada estoy diciendo un disparate de ese tipo, pero sí para naturalizar, ¿viste? Claro. Para sacar como ese peso. Un político gay que no lo hace público de alguna manera, por algo no lo hace, porque teme, sí, pagar una consecuencia o teme que... por eso hay algunos casos en Uruguay que se han dado que yo realmente valoro mucho. Martín Rodríguez, por ejemplo, sí, relator de fútbol, yo creo que lo que hizo Martín tiene un valor enorme. Porque aparte viene de un ámbito como el fútbol, sí, ¿no? Y él lo hizo con una naturalidad y con una... Pero, por ejemplo, ¿a vos algún político te dio explicaciones de por qué no sale del closet? No tengo una experiencia así directa que me explicaran eso, no la tengo, pero me parece que es un ejemplo. Pero hay casos, ¿no? Andrés Escalviola, por ejemplo, sí, cuando trabajaba, creo que fue el primero. Sí, por lo menos de un cargo jerárquico. De un cargo jerárquico, sí, fue de los primeros que hizo pública. Y me parece que eso tiene un peso.
Creo que a nivel de como de los debes, tiene que ver con ámbito laboral, con ámbitos de educación. Y después para bien del país, creo que nos estamos perdiendo oportunidades que tienen que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con, por ejemplo, en Uruguay no está permitido el matrimonio de extranjeros, si no son residentes, claro. ¿no? Yo creo que vengan a casarse acá. Que vengan a casarse acá. Eso yo creo que es una oportunidad que nos estamos perdiendo. En Argentina, en algunas provincias por lo menos, sí es posible. Hay unos requerimientos mínimos, ¿viste? Son creo 3 o 5 días. Pero eso ha generado un movimiento económico, lo que se llama el turismo de bodas, que mueve porque viene la pareja a casarse, más como mínimo algunos amigos, claro. familiares, testigos, etcétera. Y eso genera todo un movimiento económico que en Uruguay, por no estar permitido, se lo está perdiendo y lo están haciendo otros. Eso es una cosa que está un poco en la agenda, digamos, de cosas a mejorar. Y todo ese avance legislativo del que hablábamos, ¿tú sentís que cambió también a nivel de la sociedad? Desde cuando tú saliste del closet hasta ahora, ¿hay un cambio? Digamos, ¿caminás por la calle distinto? Sí, sin duda. Bueno, yo también estoy un poco más grande, digamos, sí. Pero por ejemplo... Está bien, pero viviste una época que quizás era más difícil. Mi época de salida de noche, la época de los boliches mía, sí. Por ejemplo, fue como la salida de la dictadura, ¿no? Claro, fue un momento muy duro. Era mucho más complicado. Fue un momento muy duro y no quiero ni pensar en lo que fue la gente que vivió en plena dictadura claro. Momento, porque era la represión por todas partes, ¿no? Pero sí, ni que hablar que... ¿Crees que esas cosas permean al resto de la sociedad? Sí, yo creo que han habido muchos cambios. Yo qué sé, desde cuando yo era un adolescente y de repente me caía en una racia, me llevaban preso por estar en un boliche bailando, cosa que sucedía, ¿no? Claro. Y hoy, 20 años después, estoy casado con mi compañero hace 2 años. Eso evidentemente habla de 20 sí. años en la historia de un país. No es tanto tiempo, y obviamente que habla de un cambio. Habla de un cambio. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío de Rodrigo, que tuvimos un casamiento mediático, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? La primera pareja, sí, ¿no? Fuimos la primera. Entonces, nada, tuvo una cosa mediática muy intensa. ¿Cómo viste ese, perdóname que te corte así, pero me acordé ahora y no quiero dejarlo pasar. ¿Cómo viste el caso de Argentina, de la primera pareja gay que se casó y que no eran pareja? No. La primera pareja gay, digamos, como la pareja de ustedes, pero en Argentina, que fue un símbolo, después terminaron confesando de que en realidad no eran pareja, que habían montado eso para, digamos, transformarse en eso, en un símbolo de la comunidad. Pues fue como una acción, casi. Exacto. Sí, no capaz que no te enteraste. No, sabes que no sabía que había sido así. Sí. En el caso nuestro, doy fe que no fue así. De hecho, con Rodrigo, antes de casarnos, hace 15 años que vivimos juntos, pero... si fue así por un acto frívolo casi, obviamente que lo lamento. Ellos dicen que fue como un acto político. Como un acto político, digamos. Como una acción, para llamar la atención de alguna manera. No, para generar, digamos, el hecho de que eran la primera pareja que se casaban. Y que había como un resultado. Y que había una relación y que en realidad no la había. Pero bueno, era... Nosotros lo que quisimos con esto de ser los primeros, que lo ponemos entre comillas, ¿no? Por supuesto, lo que buscábamos era que una vez aprobada la ley de matrimonio igualitario hubiera como un resultado inmediato, digamos, claro. ¿no? Nosotros ya vivíamos juntos hace un montón de tiempo y bueno... Que hubiera un caso que fuera como... Y la verdad que... Y entonces, bueno, por esa cosa de ser los primeros, hubo como una exposición pública muy alta, ¿no? Y la verdad que todo lo que recibimos, tanto Rodrigo como yo, de parte de la sociedad, o sea, de la gente de la calle, todo fue súper positivo, con manifestaciones de cariño y de buena onda, realmente muy, muy, muy lindas. Que en mi caso personal quedé gratamente sorprendido, siempre lo digo porque es verdad, estaba medio preparado para todo, ¿no? Para lo lindo, y la verdad es que no fue así. Ahora, también soy realista y soy consciente de que hay una cosa como de lo políticamente correcto, ¿no? De que hay cosas que de repente hay personas que se manifiestan de una manera porque es cool, porque está bien, porque es políticamente correcto. Creo en ese sentido que estamos quizás más avanzados, pero esto es normal que sea así y es el tiempo, ¿no? Creo que estamos más avanzados en lo legislativo, ¿no? Que en la sociedad civil. Pero de todas maneras
esto lo digo como hilando fino y si me preguntas así como pinchándome. Pero por supuesto que reconozco y estoy muy orgulloso de vivir en un país donde puedo vivir libremente y feliz. Creo que las nuevas generaciones lo viven de una manera distinta, a favor, digo, ¿no? Creo que los chicos sub-20, digamos, para la mayoría esto no es un tema, lo viven como con una naturalidad que nosotros no lo vivimos así, ¿no? Cosa que por un lado me alegra muchísimo y por otro lado creo que también está bueno la orientación. Siempre lo principal, siempre digo, es como la familia. ¿Por qué decís que está bueno la orientación? La orientación en el sentido de estar del continente familiar, digamos, ¿no? Del continente afectivo, que está bueno que siempre haya un respaldo familiar, sanguíneo o afectivo, ¿no? Del que sea. Y también en lo laboral, ¿no? Yo creo que el ámbito laboral, donde uno está tantas horas todos los días, también está bueno. Obviamente no es lo mismo estar en un ambiente laboral amigable que hostil. Ahora vos decías, hoy para alguien de 20 años es totalmente habitual. Sí. ¿No hay como una cuestión mucho más pública de jugar con la sexualidad indefinida hoy? Uno lo ve en las redes sociales y eso y dice, capaz que no tienen 16, 17, 18 años, no tienen una sexualidad definida, pero juegan a algo ambiguo. Sí, es verdad. Hay como una moda. Hay como una tendencia así, por lo menos en un sector de gente muy joven, y en esto de las redes sociales es cierto que hay una cosa pero capaz que tiene que ver primero con la edad y que de repente una exploración. Una exploración. Que en realidad creo que en algún momento todos la vivimos. Lo que pasa es que hoy está la exposición. Hoy es público. Hoy es público. Que capaz que en esta época no existía, ¿no? Entonces, capaz que eso lo hace más evidente. No sé si es algo tan nuevo. Sí es cierto que esta cuestión pública tan expuesta de las redes y que hoy con un celular compartís todo. Claro. De hecho, ahora hay aplicaciones que son transmisiones en vivo, ¿no? Periscope y todas estas aplicaciones que transmitís televisión en vivo de tu vida privada al mundo entero. Sí. Eso obviamente potencia. No digo que sea algo necesariamente positivo, pero existe. Entonces también me parece que hay que como convivir con eso y estar preparado y ayornarse a eso, porque no esté de acuerdo no va a dejar de existir, ¿no? Entonces me parece que hay que estar como preparado. O sea, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los medios de comunicación. De hecho, bueno, manejamos una revista, una radio online, y tenemos emprendimientos que tienen que ver con comunicación. Permanentemente estamos como tratando de estar como ayornados con esto y atentos, ¿no? Porque son masas de miles y miles de personas que también tenés que escucharlas y ayornarlas. Una cosa que, volviendo al tema de la cámara, es que para que esos empresarios o emprendedores que les interese trabajar con el sector, la Cámara va a facilitar lo que tiene que ver con orientaciones, capacitaciones, sensibilizaciones. A nosotros nos pasa todo el tiempo, ¿no? De consultas. Para las empresas que sepan cómo... Claro, que nos dicen, ¿no? Tenemos muchas consultas, ¿no? De empresarios que dicen, a mí la verdad que todo lo que oigo suena interesante. La verdad que no conozco, no tengo afinidad, no conozco a nadie, en fin, de cómo trabajar con el sector, cómo puedo hacer, cómo puedo facilitar para mis empleados o mi empresa que puedan trabajar con esto. Entonces hay un montón de talleres, capacitaciones, conferencias, distintos formatos, según obviamente el emprendimiento, si es unipersonal o si es una corporación, ¿no? Según el rubro también. Y con resultados muy, muy exitosos para ambas partes. Así que para todo este tipo de información, la Cámara tiene una página web que es cámaralgbturuguay.com. Ahí está... LGBlargat. Exactamente, cámaralgblargat.com. Ahí tienen un poco nuestra... ¿Cuántos socios tienen o miembros tienen ya? Nosotros arrancamos ahora somos 12 empresas que le dimos como los fundadores, fundadores. Y
en el día del lanzamiento confirmó su participación en American Airlines Uruguay, bueno, la participación de Uruguay 21. Una cosa importante también, que es para empresas públicos, privadas o mixtas. Eso también es un dato interesante. De hecho, en otros países, en otras cámaras, las empresas del Estado de alguna manera participan, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas, ¿no?, de diversidad y género. Eso también es importante. Y ahí están hay información y las vías de contacto para facilitar contactos o consultas o entrevistas personalizadas que puedan a todos los interesados. Sergio, gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer estar acá. Hasta luego.